Hola ideadores, mirad todo lo que tenemos aquí y es que hoy vengo con un haul de Resin Pro. ¿Queréis ver lo que vamos a hacer? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues como os digo, hoy tenemos haul de Resin Pro, la tienda especializada en resinas que tienen cosas súper chulas. Voy a empezar enseñándoos esto, que es una resina muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver, que tienen dos componentes, porque no es resina epoxi, es resina acrílica. Entonces lo que viene es un polvo y se añade agua. Es una resina ecológica, vegan friendly, y al ser el polvo con el agua, ser acrílica, no hace falta ponerse guantes para trabajar con ella. Como os digo, es el polvo con agua, se colocan 27 gramos por cada 100 de agua por cada 100 gramos del polvo. Y se añade primero el agua, luego se va diluyendo el polvo y polimeriza, o sea, endurece solo en 40 minutos. Lo único, no es transparente, es de color blanco, pero se puede teñir con tintes que sean al agua. Y bueno, ya la usaremos para hacer cositas, que se pueden hacer cositas súper chulas con ella. También me han mandado otra resina diferente, que es esta, la One to One Flex. La resina One to One se llama así porque en volumen se usa el mismo volumen del componente A que del componente B. Si lo pesamos, entonces no, entonces creo que son 100 del A por 90 del B. Pero es una resina que también no es tóxica y que es transparente, en este caso también se puede teñir. Y esta es la Flex porque mantiene flexibilidad mucho más tiempo que una resina normal. Al final acaba endureciendo, pero se pueden hacer cosas que luego podamos modificar, pues curvar, para adaptar a superficies curvas nos va a ir genial. Trabajaremos también con ella. Me han mandado también un molde, mirad, este molde es súper chulo, lo voy a sacar para enseñároslo. Es como para hacer un vaciabolsillos o un cenicero, un portavelas así un poco grande, porque las velas de té aquí se quedan un poco grandes. Mirad, os digo las medidas. Son 10 centímetros y medio y la circunferencia interior son como 7 centímetros. En realidad será un poco más porque hay que añadirle el grosor de la silicona. Pero bueno, es para cenicero en principio porque ya veis que tiene aquí estas cositas que nos van a permitir poner los cigarros. Pero yo que no fumo, pues lo usaré de vaciabolsillos o algo así. Y ya veréis que también lo vamos a usar y qué chulas salen las cosas. Y luego me han mandado tintes o colorantes o productos para dar color a nuestra resina. Mirad estos polvos Sahara de mica, qué bonitos son, tienen un efecto así como camaleón. Y bueno, yo estoy deseando probarlos, porque tengo polvos de estos de mica de un montón de colores, pero así en efecto camaleón no los tengo. Y seguro que salen unas cosas preciosas. Son 10 gramos, pero nos dan para mucho, porque se usan muy poquitos. Y lo otro que me he pedido, o que me han mandado, son tintas piñata. Las tintas piñatas son tintas a base de alcohol, o sea, con base de alcohol, perdón. Y son ideales para teñir nuestra resina. Para esta no, porque tienen que ser base de agua, pero para las otras van estupendas. Y nos van a permitir hacer los efectos explosión con la tinta piñata blanca que me mandaron ya en el envío anterior. Y es que en el envío anterior tenía muy pocos colores, pero ahora he pedido unos cuantos más para hacer más cosas. Mirad, he pedido Passion Purple, que es un moradito, el color plata, Sunrise Yellow, que es un amarillo, Chili Pepper, que es un rojo, y Lime Green, que es un verde intenso.
Y como os digo, estas son ideales para hacer el efecto explosión, aunque también me permiten teñir pues para cualquier otra cosa. Salvo la plateada, el resto dan un acabado transparente, o sea, sería translúcido, o sea, no queda opaco. Y con todo esto vamos a hacer unas creaciones súper chulas, si os animáis a verlas. Y bueno, que no se me olvide comentaros. En la web de resinpro.es tenéis un descuento si usáis el código ideado a mano. La web la tenéis aquí, mirad qué chula es, podéis ir investigando los tipos de resina, de colorantes, tienen muchísimas cosas. Tienen también muchos moldes. Y entonces, si a la hora de pagar, antes de pasar a la pasarela de pagos, colocáis el código de descuento ideado a mano, os van a hacer un 10% en el total del pedido. No lo desaprovechéis. Y aquí estoy con mi balanza porque no me resisto más a probar esta resina. O sea, esta la quiero probar ya. Así que vamos a empezar a pesar. Primero tengo que pesar el agua. 81 serían para 300 gramos de resina. Vale, pues tengo que echar algo más de 300 gramos de resina. Tengo los 300, voy a echar un poco más porque me pasé un poco de agua. Y ahora entiendo por qué viene tanto aquí dentro. Vale, voy a quitar la báscula que ya no me hace más falta. Y ahora a disolver bien todo esto. Parecía que iba a costar mucho disolverlo, pero mirad que ya está disuelto. Apenas tiene grumos, tiene alguno por el fondo, disolveré un poco más, pero vamos, que esto se hace súper fácil. Voy a poner aquí mi mantelito de silicona para trabajar ahora con ella, aunque no creo que tenga tanto problema como con la resina epoxi. Voy a coger un par de vasitos para hacer mezclas de colores, porque como os dije, esto es blanco, pero se le puede colorear también. Vale, y esta la voy a echar así en blanco aquí dentro. Hay que colorearlas con tintes de base agua, así que yo voy a utilizar los Color Fan. Y el otro lo voy a teñir con pintura, que es base al agua seguro. Todo el color que echéis, tened en cuenta que va a quedar como más tono pastel, porque la resina es blanca. Y ahora, para que salgan las burbujas, lo que hay que hacer es dar golpes. ¿Veis? Y se van rompiendo las burbujas. Bueno, pues lo vamos a dejar así, que esto polimeriza enseguida. Voy a usar los restos para otros moldes y luego nos vemos. Ya ha pasado el tiempo, en realidad han pasado más de los 40 minutos porque tenía que hacer otras cosas y aquí lo he dejado. Y lo que me ha llamado la atención es que, aunque cuando lo he dejado estaba todo al mismo nivel, luego mirad que la resina azul ha disminuido menos que las otras, entonces no queda totalmente plano. Es la parte de abajo, pero si queréis solucionarlo, eso con una lijada se soluciona. Y ahora vamos a desmoldar. Como siempre, desmoldamos separando primero todos los extremos. Y mirad. Vale. Lo primero que veo es que no ha llegado, ha quedado casi blanco porque no ha llegado el color al otro lado, así que para la próxima pues ya sé que tengo que echar primero el color. Pero ha quedado con un tacto como de cerámica, muy agradable.
Eso sí, es un cenicero, yo no sé si esta resina aguantará que apaguéis cigarros aquí. Como yo no fumo y en mi casa no fuma nadie, pues no os lo voy a poder decir. Pero si quisierais, también se podría solucionar echando aquí una capita de la resina Heat Pro que os enseñé en vídeos anteriores. Que por cierto, he probado el salvamanteles y aguanta una cazuela caliente perfectamente. Esa alcanza hasta 200 grados, o sea que yo supongo que alcanzaría al momentico que apagas el cigarro. Y nada, ya aprenderé a usar esta y en futuros vídeos haremos más cosas con esta resina que queden más monas. Pero no me resistí a usarla y ya pues os lo enseño aquí en el haul. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle al like, dejarme un comentario, compartirlo con vuestros amigos y si no estáis suscritos aún, suscribiros que es gratis. Nos vemos pronto con más cosas.